Y voy a compartir con ustedes la presentación 4 de cálculo. A ver, de que no tengo un comentario en el chat. Pero me deja contestar una cosita antes. Ya. Entonces, ahora sí que sí, estoy compartiendo, pero no estoy viendo en la página. Yo que he pegado mi PDF. No sé, últimamente me ha pasado eso. Espérate, otro comentario. Ya, entonces, sí, vamos a la clase 4. Sí. Ah, sí, ahora entendí. Un comentario. Sí. Entonces, el título de esto es axiomas de orden, ¿ya? Creo que ya lo había comentado, en el contexto de los números reales hablamos de tres grandes axiomas, lo que son los axiomas de cuerpo, sí, que como mencionaba yo cuando empezamos, ¿cierto? Creo que lo había comentado, los axiomas de cuerpo se refieren a las propiedades que nosotros conocemos en la operatoria. Sí lo mencionamos. Las propiedades de conmutatividad, asociatividad, tanto para la suma como la multiplicación, etc. Y que nosotros hemos trabajado, ¿cierto?, de muy chico con los axiomas de cuerpo, así que es algo que no lo vamos a ver con tanta atención, porque los conocemos muy bien. Eso por una parte. Tenemos también los otros axiomas que son de orden, que es lo que vamos a empezar a trabajar hoy día. Todas las inecuaciones van a estar entonces dentro de este capítulo de axiomas de orden. Y también tenemos lo que se llaman los axiomas el axioma del supremo, en realidad se llama así. O también se le llama axioma del ínfimo, pero la mayoría diría yo que se conoce con el nombre del axioma del supremo. Y ese axioma nosotros no lo vamos a ver, eso lo van a ver ustedes después en March 21. ¿Ya? Perdón que estoy pegado con mi PDF, estoy tratando como rellenar. Es que sí, estoy tratando de volver a la diapositiva al principio, obviamente que eso es lo que quiero. Pero tengo un problema porque tengo el PDF que está pegado. Porque no quiero volver a la diapositiva desde el principio, estoy tratando, pero se me pega el PDF. No sé qué me pasa con el PDF. Cada vez que últimamente, hoy anoche hice esa cosa de limpiar el computador, fragmentar y no sé qué más, y sigo con la cuestión pegada. No, me voy a tener que esperar un ratito. Ya, ahora sí, volví a la número 1. Ya, entonces como dije, estamos en la clase 4, cálculo, ¿sí? Y el tema de hoy día es el axioma de lo supremo. Perdón, axiomas del orden, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Vamos a presentar ese axioma dentro del axioma de orden y lo vamos a trabajar, digamos, durante estas 2 próximas semanas. Van a estar relacionados justamente con inecuaciones, ¿ya? Y estamos entonces en un contexto de orden.
en los números reales. Pero además hoy día, además de presentar ese axioma, vamos a hablar de intervalos, ¿sí? Vamos a definir lo que son los intervalos, vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a utilizar algunos elementos de la teoría de conjuntos, pero exclusivamente aplicados en los números reales, es decir, en intervalos, ¿no? Y esto es algo bien práctico porque lo vamos a necesitar para... Dígame. Creo que me perdí una parte, pero ¿qué es un axioma? ¿Ah? Creo que me perdí la parte que lo explicó, pero ¿qué es un axioma? Ah, un axioma se refiere a una ley. Mira, es que lo que pasa es que también una definición única o consensuada de axioma no hay. Hay personas que dicen que un axioma es una ley fundamental que no necesita ser demostrada. Eso, el que no necesita demostración. Esa es una definición de axioma. Hay otros que dicen que un axioma es una proposición o una regla verdadera muy básica, ¿sí? Eh, o muy básica y fundamental, ¿sí? Creo que entonces ahí hay un tema porque hay algunas definiciones que implican que no hay que demostrarlo, no es necesario demostrarlo, pero otras que sí. Pero el término... Pero insisto, es que no hay una definición universal sobre lo que es un axioma. Claro, tú puedes buscar una y te vas a encontrar con una definición, pero busca a otro lado y te encuentras con otra definición. No es universal. Pero básicamente es una regla importante. Eso diría yo, que en todas las definiciones llegan a ese consenso. El tema es si es necesario demostrar o no la diferencia. Pero esto sí se demuestra. Lo vamos a comentar. Los axiomas de orden, de hecho, también, perdón, los axiomas de cuerpo también se demuestra que un cuerpo, un conjunto es un cuerpo, o que no lo es. Sí. Eso. ¿Sí? ¿Quedó claro? Axioma es eso, entonces, una regla. Ya, gracias. Ya, de nada. Ya, y tenemos al final algunos ejercicios que espero que alcancemos a hacerlo hoy día. Vamos entonces con estas definiciones. Entonces, vamos a recordar lo que significa esta definición de mayor, ¿cierto? Cuando yo digo X es mayor que Y, ¿cierto? En símbolos, ¿cierto? Usamos un símbolo especial, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa eso? Significa que el número de X, ¿cierto? Es mayor, una cantidad mayor que el Y. También lo podemos decir que X menos Y es mayor que 0. ¿Sí? Ya. También decimos que X es mayor o igual que Y, ¿cierto? En símbolos, ¿cierto? Usamos un mayor o igual. Ahora, aquí hay un tema que es importante distinguir. ¿Qué significa que yo digo X es mayor o igual que Y? Yo digo que eso significa que X es mayor que Y o bien que X es igual a Y, ¿sí? Entonces, yo podría decir, mira, voy a dar un ejemplo. Yo podría decir, por ejemplo, el 5 es estrictamente mayor que 3. Y eso es verdad, ¿sí? Podría decir también 5 es mayor o igual que 3. Y también es verdad, ¿sí? Claro que no son iguales, pero es mayor. ¿Se fijan? Hay una condición de un o bien, digas que no es que la amarre que exactamente tienen que ser iguales. Puede ser mayor o bien igual. ¿Sí? Ahora, si yo digo, a ver si estamos de acuerdo, si digo 3 es estrictamente mayor que 3, 3 mayor que 3, ¿sí? Eso ya no es verdad. ¿Sí? Porque en realidad el 3 es igual al 3. Pero sí sería verdadero si yo digo que el 3 es mayor o igual que el 3. ¿Se entiende la diferencia entre el simplemente cuando digo mayor o mayor igual? Ese mayor, como mencionaba recién, muchas veces lo leemos estrictamente mayor, porque queremos hacer énfasis en que no permite que sean iguales. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia?
Profe, una consulta. Dígame. Eso no se refiere, digamos, con esa afirmación. Yo ayer estuve como leyendo la clase, busqué un poco en YouTube ¿Ya? y hablaban sobre unas cláusulas que se llaman. Eso es lo mismo que las cláusulas, ¿cierto? Esa es Sí, mayor o igual o exacto. mayor. Sí, Que tiene que ser estrictamente mayor. Ya. sí. Tiene un concepto, ¿cierto?, de clausura, sí. Se fijan Ok. la misma idea cuando yo digo que X es menor que Y. Usualmente lo leemos así nomás, X es menor que Y, pero si yo quiero hacer énfasis de que no puedo permitir que sean iguales, ¿cierto? Digo, X es estrictamente menor que Y, ¿sí? Porque, insisto, con la idea es un poco impedir, ¿cierto?, que haya un caso que pueda suceder de ese tipo. Eso también es algo que es re importante para lo que vamos a ver a continuación. Hoy día no vamos a resolver ninguna inecuación a todo esto. Hoy día vamos a sentar todos los elementos y todas las propiedades que necesitamos para poder resolver inecuaciones y para poder escribir las soluciones de una forma adecuada. Sí. Y por otra parte, si yo digo que X es menor o igual que Y, entonces voy a decir que eso me permite que X es menor que Y, o bien X es igual a Y. Insisto con otro ejemplo. Si yo digo 3 es menor que 4, ¿sí? Es verdad. Puedo decir también 3 es menor o igual que 4. Sigue siendo verdad, ¿sí? Porque justamente es menor. Si yo digo 3 es menor o igual que 3, también eso es verdad. Porque claramente no es menor, pero sí son iguales, ¿sí? Pero no puedo decir que el 3 es estrictamente menor que el 3, porque eso es falso. El 3 es igual al 3, no es menor, ¿cierto? Espero que hayan quedado claros algunos de esos ejemplos, la diferencia entre el menor igual. De manera breve el axioma del orden. Todavía no definimos el axioma de orden, entonces espérenme un tantito. Me están preguntando cómo podría definir en forma breve el axioma del orden, pero todavía no llegamos al axioma del orden. Estamos solamente... Pero, Dígame. algo que me quedó claro, ahí ya el 3 tiene que ser estrictamente, no puede ser menor que el 3, pero sí puede ser mayor, o sí, o no. No, pues si yo digo al revés, si yo digo 3, si yo digo 3 es mayor que el 3, eso es falso también. Porque el 3 es igual al 3, no es ni mayor ni es menor, es exactamente igual al 3. Pero se utiliza igual el mismo signo, mayor o igual, Sí, o se usa solo igual. es que a ver, no, a ver si no sé si yo puedo decir 3 es menor o igual que 3, y eso es verdadero. Puedo decir 3 es mayor o igual que 3, y eso es verdadero, ¿sí? Ahora, si yo digo, para entender bien cómo funcionan con los otros casos, si yo digo 3 es menor que 4, eso es verdad, ¿sí? Entonces, otra forma de decir lo mismo es puedo decir 4 es mayor que 3, ¿sí? Y lo uso el símbolo al revés. Ah, ok. Vale. Bacán. Ya. Entonces, ahora vamos a empezar recién con los enunciados del axioma del orden, ¿ya? Ya. Dentro de los números reales, nosotros decimos que estos satisfacen los axiomas de orden, ¿ya? Y para eso, para empezar, entonces vamos a considerar solamente los reales positivos, ¿sí? Que nosotros los vamos a denotar con un R más, ¿sí? Y con eso quiero decir que son todos los positivos. Los R más, los reales positivos, no incluyen al cero, ¿sí? Eso es algo re importante de tener en cuenta. Porque el cero no tiene signo. Te fijas, el cero no es positivo ni es negativo. Entonces, cuando yo digo reales positivos, son solamente los que son mayores que cero, estrictamente mayores que cero. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí vamos con los axiomas. Primero, clausura para la suma. Si yo digo que X e Y son reales positivos, entonces X más Y es un real positivo. Se fijan que eso es algo que tiene mucho sentido, porque si yo tengo dos números positivos y los sumo, ¿qué es lo que se va a suceder? Que esos números van a ser positivos. Esa suma va a ser positiva. Si yo por otra parte, y esta es la propiedad de clausura para el producto, si yo tengo dos números reales, X y, que son reales positivos, y
y los multiplico, ¿qué es lo que voy a obtener? Claro, el número en sí no lo sé, porque de hecho no conozco ni X ni Y, ¿se fijan? Pero sí lo que sé es que voy a obtener un número positivo, por la regla de los signos, ¿cierto? X por Y, más por más, va a ser más, ¿cierto? Es positivo. ¿Se fijan a todo esto? Aquí un punto. Si yo afirmara algo, o yo no podría afirmar algo similar a esto en el contexto de todos los números reales. Porque si yo digo que tengo dos números reales cualquiera, no voy a poder saber si su suma es positiva o negativa sin conocer los números, o sin por lo menos saber en cuál es el orden que tiene, cuál es mayor y cuál es menor. Y vamos entonces ahora con el tercero, que diría yo que es el más importante, y que tiene un nombre que se llama tricotomía. Y el tri es justamente lo que es clave porque me habla de tres opciones, ¿ya? Y ahí entonces vamos a decir lo siguiente. Si yo digo que tengo un número X cualquiera, entonces puedo afirmar que ese número es positivo, o es negativo, o es igual a cero. Eso es lo que me está diciendo en resumen esto, lo vamos a leer textual, pero eso es lo que nos dice. Dice X está en R+, que quiere decir que X es positivo, o bien menos X está en R+, que quiere decir entonces que X es negativo, o bien X igual a cero. ¿Sí? Entonces se fijan que si, imagínense, estamos haciendo un juego, y yo les digo, piensen en un número, cada uno de ustedes piensa un número, y yo no voy a ser capaz de adivinar los números que ustedes están pensando, ¿sí? Pero sí lo que podría afirmar que el número que ustedes están pensando tiene tres opciones, o es positivo, o es negativo, o es igual a cero. No hay otra opción. Y esa es una, fíjense que aquí yo escribí algo bien particular, porque no puse un o solamente, sino que puse un o bien, porque hay una exclusión, ¿sí? Es imposible que uno pueda pensar en un número real que sea positivo y negativo a la vez, ¿sí? No, los números o son positivos o son negativos, y está el cero. ¿Sí? Esas son todas las opciones que tienen los números reales. ¿Estamos? Profe, ¿Qué? Dígame, profe, dígame. no puede ser un número real. Si fuera menos x elevado a 2, igual va a dar positivo. No, es que, insisto con la idea. Un número real, cualquiera, puede ser positivo, negativo o puede ser igual a cero. No vas a tener un número que sea positivo o negativo a la vez. Entonces, claro, tú puedes tener expresiones algebraicas donde escribas, no sé, menos x cuadrado y no sé qué más. Pero la x, te fijas, sí va a ser un número. ¿Te fijas? Entonces, dentro de una inecuación, tú lo vas a resolver y ese número o va a ser positivo, negativo o igual a cero. No va a tener otra opción. Ya entendí. Ya, vamos entonces ahora, eso es un tema que vamos en el fondo esta tricotomía, como comentaba recién, es la puerta, esto nos abre la puerta para hablar de inecuaciones. Porque si yo digo que tengo esta lógica, podría entonces afirmar esta misma relación, esta misma expresión en relación a dos números reales. Y yo entonces siempre voy a poder saber de dos números reales cuál es menor, cuál es mayor, o si son iguales a cero. ¿Sí? Y eso me permite justamente establecer orden en los números reales. ¿Sí? Y eso nos va a permitir entonces, la próxima clase ya lo vamos a hacer, donde vamos a definir, ¿cierto?, las inecuaciones y vamos a empezar a resolver ya inecuaciones, donde vamos a escribir, ¿cierto?, una expresión algebraica relacionándola con un menor, mayor, o menor igual, o mayor igual que cero, y las vamos a estar resolviendo. ¿Sí? Eso ya lo vamos a plantear en la próxima clase. Pero esencial entonces para eso, para poder decir que tiene sentido hablar de inecuaciones, es justamente esta tricotomía. Y ahora vamos a plantear algunos teoremas que los vamos a ir comentando. Teorema se refiere justamente a una proposición importante en matemática. Los teoremas nosotros los demostramos. No vamos a demostrar nosotros ahora esto, ¿cierto? Pero sí son herramientas que podemos demostrar. Esa es la lógica de matemática para lo que es un teorema. Y vamos a plantear algunos de estos teoremas
los vamos a comentar ahora y los vamos a usar durante esta semana y la próxima para los ejercicios que vamos a ir haciendo. Yo los voy a ir comentando ahora los más importantes en relación justamente a esas inecuaciones. Vamos a decir entonces que tengo A, B, C, D, números reales, ¿no? Y voy a decir entonces que se verifica exactamente una de las siguientes afirmaciones. Eso es lo que les estaba comentando recién. Si yo digo que A puede suceder que A es menor que B, o A es igual a B, o A es estrictamente mayor que B. ¿Se fijan? Lo mismo puedo plantear igual esto como un juego y decir, a ver, ustedes ahora imagínense dos números reales, conocidos, ¿sí? No piensen en una X arbitraria que no saben lo que es, piensen en dos números, cualquiera. De esos dos números, ustedes siempre van a poder decir si uno es menor que otro, o si es mayor que el otro, o si son iguales, ¿sí? Y eso es algo que lo podemos hacer en los números reales, pero por ejemplo no lo podríamos hacer en otros conjuntos numéricos, ¿sí? Que eso es un valor muy importante de los números reales. Ya. Vamos con la segunda proposición y dice lo siguiente. Si A es menor que B y B, aquí usé un símbolo que lo vamos a ir comentando en estos días y que lo leemos como I. Es un I matemático. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. A es menor que C. ¿Sí? ¿Se fijan que hay una transitividad entre esto? Un ejemplo simple, si yo digo 1 es menor que 3 y 3 es menor que 5, es obvio que 1 es menor que 5, ¿cierto? Voy a ir al chat. ¿Cómo se lee? ¿A qué te refieres con cómo se lee? Ah, ¿el símbolo dices tú? I. Es como un... Supongo que me están preguntando por el símbolo. Ese símbolo se lee I. Es como una... No sé cómo describirlo. Es como una B corta, patas arriba. ¿Sí? Me pidieron que se diera otro ejemplo sobre esta. Exactamente, se lee A, I, B. Una I. Entonces, insisto con la idea. ¿Qué significa una transitividad? Esto, fíjate, si yo digo menos 3 es menor que 0. 0 es menor que 5. Entonces, ¿qué es lo que concluyo? Menos 3 es menor que 5. ¿Cierto? Ese es un ejemplo. Esa propiedad en particular diría yo que es de las que menos vamos a usar en el desarrollo de inecuaciones, en la resolución de inecuaciones. Si en cambio la propiedad siguiente que dice, si A es menor que B y C está en R, es decir, es un número real, entonces A más C es menor o igual que B más C. Entonces, esta propiedad sí que la vamos a usar mucho, porque ¿qué es lo que me dice esto? Si yo tengo una desigualdad, A menor o igual que B, y tengo un C, que es un número real cualquiera, entonces yo puedo sumar o puedo restar cualquier número real que yo quiera. Y la desigualdad se va a mantener. Ese es un tema bastante importante. Porque claro, el C es un número real, entonces sea positivo o negativo, puedo hacerlo. La siguiente propiedad, 4, dice lo siguiente. Si A es menor que B, menor o igual que B, y C es menor o igual que D, voy a ir al chat. Profe, el símbolo mayor, pero hacia arriba, ¿qué significa? Pero hacia arriba, no entiendo qué significa el... Creo que el I, profe. Ah, te refieres al I. Sí, ese es un I, es el I. Sí, es un I. Ese símbolo se llama I. Es un I. Eso. Lo vamos a ir usando ahora y después se van a acostumbrar ya una vez. Ya, entonces veamos esta siguiente propiedad. Dice, si A es menor o igual que B y C es menor o igual que D, fíjense, tengo dos desigualdades, pero tienen la misma orientación.
A ver, aquí Vicente está preguntando si alguien entendió lo que es un axioma de orden. Así que voy a tener que retroceder. ¿Qué significa? No, pero, ¿Qué no, pero significa, profe, si era para que alguien me explicara si alguien más había entendido. qué significa un axioma de orden? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué te dice la palabra, de hecho, orden? Que se pueden ordenar. Y eso es lo que dice, esto es lo que está diciendo los axiomas de orden. Dicen que, y como menciona, no quiero, claro, es ley y orden. Como la serie en la tele, la ley y orden. El orden. No quiero mirar en menos el tema de la clausura, la suma y la multiplicación, porque igual son importantes. Pero como comentaba delante, la tricotomía me da justamente la idea de que yo puedo ordenar los números reales. ¿Sí? Si yo de un número real puedo decir siempre si ese número es positivo, es negativo, o es mayor o es igual a 0, ¿sí? Esa regla, ¿cierto?, me permite entonces establecer la misma relación entre dos números reales. Y si puedo establecer esa relación entre dos números reales, es porque se ordenan, ¿se fijan? Y eso es lo que yo estaba comentando recién. Oye, te lo prometo que este PDF me tiene que me queda pegado cada rato. Profe, ¿Sí? entonces la tricotomía es lo que se encarga de poner los números reales como sobre una recta, ¿no? Exactamente. La tricotomía es la que se encarga de decir justamente los números reales están todos sobre una recta, todo ordenadito. ¿Se acuerdan cuando estaban chicos ustedes y jugaban a esto en el colegio típico que les preguntaban cuál es el sucesor, cuál es el antecesor de tal número? Nunca ustedes llegaban a un punto en decir, es que para tal número real no existe. No, porque siempre yo puedo decir de un número real, ¿cierto? Siempre puedo decir cuál va antes, cuál va después. A veces uno como que decía algo que iba como muy antes o como muy después, así que de repente igual eh, a lo mejor no estabas respondiendo lo que te estaban preguntando, quizás, no sé. Pero esto es lo que nos permite justamente dar orden y decir y poder resolver una inecuación. Justamente eso. Muchas gracias. ¿Estamos? Espero que haya quedado más claro ahora. Ya, entonces, volvemos a la que estábamos viendo recién. Si yo digo que tengo A es menor o igual que B y C es menor o igual que D, observen aquí lo importante. Yo tengo dos desigualdades que tienen la misma orientación. En las dos dicen menor o igual. Y entonces yo lo que puedo hacer es sumarlas. ¿Sí? Voy a sumar la parte izquierda de la inecuación primera con la parte izquierda de la segunda inecuación, es decir, el A más el C, y voy a mantener el menor o igual, y voy a sumar la parte derecha de la primera inecuación con la parte derecha de la segunda inecuación, es decir, el B más D. ¿Sí? Fíjense, recuerden que cuando tenemos dos igualdades, ¿cierto? Nosotros esto ya lo hacíamos, ¿sí? Pero ahora decimos que con las desigualdades también lo podemos hacer, pero siempre y cuando estén orientadas al mismo lado, ¿sí? Si yo tuviera A menor o igual que B y C mayor o igual que D, ahí cuidado, o sea, tendría que dar la vuelta a una de ellas, ¿sí? Voy a ir al chat. No, pero interesante lo que pregunta la Anaís. ¿Propiedades son lo mismo que un teorema? No, un teorema es una proposición relevante, siempre es más importante. Muchas veces nosotros podemos hablar de propiedades, ¿cierto? Y vamos a mencionar en muchos casos propiedades, ¿sí? Y esos son justamente proposiciones que son verdaderas, pero cuando yo digo teorema, esa palabra te da una relevancia, ¿sí? Es algo que es verdad, pero que es importante. Así que cuando ustedes escuchan la palabra teorema, es como afirmar que aquí viene algo importante. Los teoremas se plantean no solamente en matemáticas, sino que también en otras disciplinas, en otras ciencias, y siempre tienen un contexto de relevancia. ¿Con qué teorema vamos a trabajar?
nosotros que no escuché, creo que lo nombró antes, pero no alcancé a... Todo lo que estamos viendo en este momento, después de que mencionamos el tema de los axiomas, todos esos son teoremas. En realidad yo podría haber puesto teorema 1, teorema 2, teorema 3, pero yo puse teorema y ahí vienen todos para abajo. ¿Sí? Podría haber escrito también propiedades y habría sido igualmente verdadero haberlo dicho, pero justamente, porque estos son propiedades, pero justamente quise usar la palabra teorema para darle relevancia, para decir esto es importante. Y de hecho, como he ido comentando, unas más que otras de estas propiedades son esenciales para poder resolver las inecuaciones. Sí. Aquí tenemos otra pregunta, otro comentario. Justamente, aquí lo que estamos planteando nosotros son relevantes para resolver las inecuaciones. En particular, esta que vamos a ver a continuación es muy importante. Y dice lo siguiente. Si A es menor o igual que C, que B, perdón. Si A es menor o igual que B y C es un número positivo, ¿cierto? Recuerden que R más dijimos que significa que son reales positivos, ¿sí? Y el C es un real positivo, entonces AC es menor o igual que BC. Fíjense entonces lo que estoy haciendo. Voy a decir que en una desigualdad, cuando yo tengo un número positivo, puedo multiplicar esa desigualdad a ambos lados de la desigualdad y se mantiene. ¿Sí? Esto entonces es algo re importante para poder resolver una inecuación. ¿Sí? Ya. Y lo comento, trato de hacer, y esto es un teorema, te fijas, algo fundamental e importante porque con esto va a ser básico para resolver inecuaciones. Quería comentar, me acuerdo que una vez alguien me dijo, profe, que a mí me dijeron en el colegio que cuando tengo una desigualdad no la puedo multiplicar. Y no es así. Es más bien, cuando yo tengo una desigualdad, tengo que tener mucho cuidado al multiplicarla, porque yo tengo que tener muy claro si ese número positivo o negativo. ¿Sí? Si yo no conozco el signo, es decir, si tuviera una X y quisiera multiplicar por la X, no lo puedo hacer, porque no sé cuánto vale ese X. Ya. Otro teorema, ¿cierto? Otra propiedad importante para resolver estas inecuaciones es la siguiente, y que me dice que si A es menor o igual que B y menos C es un número positivo, recuerden lo que comentábamos recién, ¿qué significa que menos C es un número positivo? Significa que el número C es negativo, C es menor que 0. Entonces, A por C es mayor o igual que BC. ¿Qué significa eso entonces? Que la desigualdad se invierte. ¿Cierto? Eso. Profesora, Sí, dígame. ¿cómo un negativo C puede ser igual a un número real positivo? Muy interesante. Mira. Hay alguien que... Voy a silenciarlo porque hay alguien que parece que está viendo una telenovela o tiene graves problemas en la casa. Ya. Si yo digo C, una letra C, así cualquiera, y digo que C es un número real, ese C no tiene por qué ser positivo. ¿Sí? Ahora, si yo digo menos C, no estoy diciendo con eso que sea negativo, ¿cierto? Lo que estoy diciendo, ¿cierto? Y fíjese lo siguiente, cuando yo digo C pertenece a R+, C es un número en R+, eso quiere decir justamente que el C es positivo. Pero si yo digo menos C está en R+, es decir, menos C es positivo, ¿qué me está diciendo eso? Que el C es negativo. ¿Se fijan? Creo que hay un tema bastante interesante que sucede en nuestras mentes cuando a veces uno dice menos C y tú asumes de inmediato entonces que estás hablando voy a volver a... ¿Sabes qué? No sé por qué no me funciona el mutearlo. Porque lo muteé recién y sigue la telenovela dándole vuelta. Sí. Eso. Ya. Vuelvo al chat. Claro, sería como por ejemplo, si yo digo menos 2.
¿cierto? Eso entonces es lo mismo que decir 2, que es positivo, ¿cierto? Si yo digo menos C pertenece a B+, si yo digo menos C es mayor que 0, y con la misma propiedad que estábamos viendo anterior, eso significa que el C es menor que 0. ¿Sí? Sí, profesora, claro. Ya, gracias. Entonces lo importante de esto es que si yo multiplico, y como comentaba, puedo multiplicar, lo voy a decir de otra forma. Lo voy a decir de otra forma esta última propiedad para ver si les queda más claro. No es en redoso, mira. Lo voy a escribir, lo voy a decir de otra forma, mira. Voy a decir entonces que si A es menor o igual que B y C es menor que C, entonces AC es mayor o igual que BC. ¿Sí? Lo que quiero decir entonces con esto, e insisto, el tema importante es que yo puedo multiplicar una desigualdad por un número negativo, pero la desigualdad se va a dar vuelta. Ay, Dios santo. Perdón, chiquillo, que de nuevo voy a tener que... Ya. Entonces, aquí estoy revisando el chat porque me estaban comentando algo. Si A es menos A y C positivo, quedaría así. No piensen en que A es menos A, sino que piensen que es negativo nada más. ¿Sí? Eso. Porque si tú dices A es igual a menos A, eso suena como un poco contradictorio. Entonces mejor decir negativo. Piénsalo así mejor. Ya. Sigamos entonces con las propiedades. O teorema. ¿Sí? Esta otra tampoco la vamos a usar mucho, pero sí es importante de conocer. Y dice lo siguiente. Si 0 es menor o igual que B y 0 menor o igual que C, menor o igual que D, entonces 0 es menor o igual que A por C, menor o igual que B por D. ¿Sí? Estas propiedades significan que puedo multiplicar ciertas dos inecuaciones, pero siempre y cuando las dos tengan un orden con el 0. Otra propiedad me dice que si A es distinto de 0, entonces A cuadrado es mayor que 0. Y esta es una propiedad súper importante porque estoy diciendo que todo número al cuadrado es positivo. Que eso es como obvio, ¿cierto? Otra propiedad me dice que si A es estrictamente mayor que 0, entonces A elevado a menos 1, es decir, el inverso multiplicativo del número, es positivo. Y hay una última, ya se me quedó pegado esto. Hay una última acá en esta hojita, antes de ver unos ejemplos, y dice lo siguiente. Dice que si 0 menor que A menor que B, entonces A a la menos 1 es mayor que B a la menos 1. Es decir, el orden se da vuelta para los inversos multiplicativos. Ya. Dicho esto, entonces vamos a plantear algunos... no caché las del 0, profe, las tres últimas. Vamos de nuevo con las tres últimas, le vamos a comentar. Mira, si A es distinto de 0, entonces A al cuadrado es mayor que 0. Es eso, es decir, todo número al cuadrado es positivo, que es algo también que creo yo que el tema que hay que poner harta atención, que probablemente no estén acostumbrados ustedes, es el tema de esta lógica de la abstracción de escribir estas propiedades así con símbolos, ¿sí? Si yo digo, mira, si yo digo 5 al cuadrado, 25, positivo, ¿cierto? Si yo digo menos 3 al cuadrado, 9, positivo. Significa todo número al cuadrado es positivo.
Es imposible pensar en un número cualquiera, te diga que aquí dice, si A es distinto de 0, entonces A cuadrado es mayor que 0. Piensen en cualquier número real distinto de 0. Ese número puede ser positivo o puede ser negativo. Y el cuadrado siempre va a ser positivo. ¿Sí? La otra propiedad me dice que si A es mayor que 0, entonces A a la menos 1 es mayor que 0. Ese A a la menos 1 es inverso multiplicativo. Si yo digo, mira, estamos hablando de un número positivo, por ejemplo, 3. ¿Cuál es el inverso multiplicativo del 3? 1 partido por 3, ¿cierto? Y eso es positivo. Si yo digo, no sé, un número positivo, pi, ¿cuál es el inverso multiplicativo del pi? 1 partido por pi. Y eso mismo no es positivo. ¿Te fijan? Eso es lo que me está diciendo esta propiedad. Todos los inversos multiplicativos de los números positivos siempre son positivos, porque los inversos multiplicativos lo que hacen es escribir 1 dividido en el número. Incluso si yo digo que tengo, no sé, 7 décimos, positivo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el inverso multiplicativo de 7 décimos? 1 partido por 7 décimos, es decir, 10 séptimos. ¿Positivo? Sí. Todos los inversos multiplicativos del número positivo es un número positivo. No dejé activar el micrófono porque resulta que alguien estaba viendo una telenovela y por más que... Ya, voy a dejar ahora que activen... ya, me tenía media chata la telenovela, con todo respeto. Ahora sí. Profe, ¿puedo explicar la 10? Sí, ahora voy con la 10. Si 0 es menor que... Fíjate, dice 0 menor que A menor que B. ¿Qué significa eso? Que tengo dos números positivos, ¿cierto? Donde A es menor que B. Entonces, A a la menos 1 es mayor que B a la menos 1. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que es el A a la menos 1 y el B a la menos 1? Es el inverso multiplicativo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, 2 es menor que 3, ¿qué pasa con la relación de orden con sus inversos multiplicativos? Se da vuelta. Un medio es menor, es mayor que un tercio. Claro, justamente. Bruno aquí está escribiendo 1 partido por X, exactamente. ¿Se fijan? Entonces insisto con la idea. Yo sé que el 2 es menor que 3. ¿Qué pasa con los inversos multiplicativos? Un medio es mayor que un tercio. Y así piénsenlo ustedes con cualquier par de números. No sé, 6 es menor que 100. Verdadero, ¿no es cierto? Un sexto es mayor que 1 sobre 100. ¿Sí? Y eso siempre va a suceder con los números reales positivos. Exactamente. Exactamente. Sí. Aquí Vicente escribe 2 menor que 3 a la menos 1 sería entonces un medio mayor que un tercio. ¿Sí? Para que sea más visual. Sí. Es el inverso inverso multiplicativo. Sí. Eso entonces es lo que me Profe, dice. Dígame. no solo sigue explicando nada más. Le iba a preguntar cuáles son las propiedades que más vamos a utilizar. Las que yo diría que las que más vamos a utilizar son la propiedad de estos donde sumo, importante lo que tú planteas, yo diría que son tres las propiedades más importantes. Es la propiedad donde nosotros dijimos que tengo A menor que B y un C, un número real, y sumo ese C a ambos lados de la desigualdad. La otra propiedad donde multiplico por el C que es positivo o multiplico con el C que es negativo. ¿Sí? Esas son las tres propiedades más importantes para nosotros en este contexto. Ya vamos con los ejemplos y vamos a comentar entonces los siguientes, vamos a ver si son verdaderos o falsos. ¿Qué dice lo siguiente, la primera propiedad? Dice, perdón, no es propiedad, esto es el ejemplo. Dice, si A es menor que B, entonces A menos 16 es menor que B menos 16. ¿Es verdadero o es falso eso? Falso, es igual. No, es verdadero. ¿Por qué va a ser igual? Mira. Porque los dos son más 16. No. Mira, tengo A es menor que B. Yo no conozco ni el A ni el B. No los conozco, pero sí sé que el A es menor que el B. Y lo que estoy haciendo es restar 16 a ambos lados de la desigualdad. Es porque puede ser el lado del B negativo, ¿no?
Ahora entendí, porque ahora entendí a lo que estás pensando. En la proposición que como yo, tal cual como yo la escribía anteriormente, yo escribí A menor o igual que B. Y ahora solamente escribí A estrictamente menor que B. No deja de ser verdadero, ¿cierto? Si tiene el igual o no lo tiene, ¿sí? Porque justamente ese O me permite eliminarlo. Entonces, si yo digo A es menor que B, y entonces A menos 16 menor que B menos 16, lo que estoy usando estrictamente es la propiedad que ya habíamos comentado anteriormente. Puedo sumar y restar cualquier número real a esa desigualdad y la desigualdad se mantiene. O sea, esta es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. Dígame. ¿El A y el B pueden ser negativos, no? Sí. Claro. En ese caso se cambiaría el número, No. porque si le está restando 16, después se sumaría. Por ejemplo, si el A fuera negativo y se resta 16, se No, a ver, le... mira, vemos un ejemplo. Si yo digo menos 5 es menor Pero la que... suma del negativo, dame igual menos, pues si son sumas de negativas. Exactamente, exactamente. Si Si fuera yo digo, multiplicación, daría positivo. exactamente, si yo estoy multiplicando por algo negativo, ahí se da vuelta. Pero si yo tengo A y B que son negativos, o sean positivos, cualquiera que sea el valor que tengan, y sumo o resto cualquier número real, eso es verdadero. Si yo digo, por ejemplo, 1 es menor que 5, ¿verdad? Resto 16 a ambos lados de la desigualdad, ¿qué es lo que obtengo? Algo verdadero. Si yo tengo menos 5 es menor que menos 1, verdadero. Sumo o resto cualquier número a ambos lados de la desigualdad, se mantiene siendo verdadera. Así que eso es verdad. Ya, vamos entonces ahora con la siguiente. Si yo digo, si A es menor que B, entonces menos A es menor que menos B, ¿esa proposición es verdadera o es falsa? Falso. 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 Es falso. Ahora está el caso justamente que estábamos comentando. Anaí dice que no, espérame un poquito. Esta segunda propiedad es falsa, porque yo puedo multiplicar por un número negativo, y aquí justamente lo que estoy haciendo es multiplicar por menos 1, pero la desigualdad cambia. ¿Sí? Eso. Profe, ¿Por qué está multiplicando la puede volver a por explicar? menos? ¿Perdón? Si pudiera volver a explicar esa desigualdad, la que está explicando recién. Sí. Vamos a comentar, La que acaba de... vamos a comentar las dos propiedades anteriores. Cuando yo digo, si A es menor que B, entonces A menos 16 menor que B menos 16, lo que digo yo que es verdadero eso, es porque puedo sumar y restar un número a cualquier desigualdad que yo tenga, y eso se va a mantener. Nosotros ahora no vamos a hacer demostraciones, pero fíjate que yo creo que es bueno el tema de convencerse que estas propiedades funcionan, y para eso ustedes se pueden construir algunos ejemplos. Yo he mencionado algunos, pero ustedes pueden hacer más ejemplos y tomen una desigualdad que ustedes quieran, la que ustedes se imaginen, y resten a 16 o sumen a 16, cualquier número que quieran, ¿ya? Y se van a dar cuenta que es verdad. En cambio, la siguiente proposición dice, A es menor que B, entonces menos A es menor que menos B. Eso es falso, ¿cierto? Porque si yo digo que tengo un orden entre el A es menor que B y multiplico esa desigualdad por menos 1, que es claramente lo que aparece acá, multiplicada por menos 1, entonces la desigualdad se da vuelta, ¿sí? Y entonces yo debería decir que menos A es mayor que B, ¿sí? Eso es justamente lo que estábamos comentando delante con esta lógica, ¿cierto? De multiplicar por un número negativo. Entonces, ¿Profe? como multiplicó por un número negativo, está mal, ahí se da vuelta. Debería dar vuelta, por eso la proposición es falsa. Lucas dice, en síntesis solo hay que mantener la desigualdad y o igualdad. No sé a qué te refieres, pero mira, si tú sumas o restas, se mantiene. Si tú multiplicas, se cambia solamente cuando multiplicas por algo negativo. Insisto, con esto pueden darse un ejemplo. Dígame.
Yo ayer repasé la clase 4, Ya, muy que bien. dijo que teníamos que hacer. Muy bien. Costó, pero lo hice. Muy bien. Y en esta parte, en la 3, yo le puse falso, pero porque, no por el entonces, sino porque salía 1 mayor que 4. Claro, justamente. Aquí hay un tema justamente con el 1 es mayor que 4. ¿Sí? Pero no sé si era error de que se redactó mal nomás, o de nosotros tenemos que fijarnos en eso. No me acuerdo, espérate, déjame acuerdo qué es lo que le puse a esta, qué es lo que estaba pensando con eso en realidad. Eh, claro, porque en este caso tiene ese error, eso es falso. ¿Se fijan? El 1 no es, el 1 no es mayor que el 4. ¿Sí? Pero podemos omitir eso. eh, pensémoslo de otra forma. Digamos entonces, eh, sí, digamos por ejemplo que lo que me Podría interesa ser es, al revés, ¿no? pensemos lo siguiente, que el 1, voy a escribirlo de esta forma. Pensémoslo, cambiemos la lógica con eso. Digamos entonces que 1 es menor que A y es menor que 4. ¿Ya? Entonces pensemos qué es lo que pasa con el 1 partido por A. Si es menor que 1 o no. ¿Es verdad eso? Si es menor que 1. Sí, Sí. ¿cierto? Porque en el fondo lo que yo ya sé es que el A es mayor que 1. Y si dijimos que los inversos multiplicativos, ¿cierto? Justamente se da vuelta en la lógica. ¿Sí? Si yo digo cualquier número mayor, y esto es algo que es bien obvio, si yo digo A mayor que 1, entonces cualquier número que ustedes piensen A mayor que 1, 5, 10, 100, 1 millón, y yo digo 1 partido por ese número, 1 partido por 5, 1 partido por 10, 1 partido por 1 millón. Obviamente que son todos números positivos, pero todos van a ser menores que 1. Eso en realidad es lo importante de lo que estábamos comentando. Ya. Ahora, la siguiente. Si yo digo que si A es mayor que B, mayor que 0, ¿qué puedo decir entonces sobre lo que me plantea acá, que 1 partido por A es mayor que 1 partido por B? Y eso es falso, ¿cierto? Está A no ser que escrito... sea de otra forma, a no ser que sea con multiplicación negativa, con un 1 negativo. Ya, pero es que no está planteado en negativo. ¿Te fijas? Estoy diciendo... Concéntrate en lo que estamos planteando aquí, tal cual, sino no saliéndote del caso. Porque obviamente podrían suceder otros escenarios que sí, claro, es falso, esto es falso. Muy bien. Claro, de hecho, la gracia de lo que estoy planteando es al revés de lo que estaba escrito anteriormente, porque antes decía si A es menor que B, ¿sí? Y ahora lo escribo al revés, si A es mayor que B. ¿Qué es lo que va a suceder? 1 partido por A va a ser menor que 1 partido por B. Por eso esta proposición es falsa. Ya, ahí. Bien, entonces ahora vamos a definir lo que son los intervalos. En esta parte me voy a ir bien rápido en la definición. Lo que quiero destacar son, y que quiero que observemos, es cómo van los corchetes. ¿Ya? Para esta definición vamos a asumir que A y B son números reales, y donde voy a decir que el A es estrictamente menor que el B. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de un intervalo que va a ser corchete A como más infinito. Fíjense que el corchete está hacia afuera. Eso significa que ese número no se considera. Y el intervalo entonces va a ser de las X mayores, estrictamente mayores que A. En Apaga el cambio, micrófono. sí, voy a mutearlos de nuevo. ¿Qué pasó, regalo? Venga. Ya, ahí. Profesora, ¿qué significa para los corchetes hacia afuera? Ya.
el corchete, súbete, ven. Ya, pues. Perdón. Cuando el corchete está hacia afuera, quiere decir que el número no se considera en el intervalo. Los intervalos son conjuntos, ¿ya? Eso dentro de los números reales, eso es algo importante. Entonces, cuando el corchete está hacia el número, quiere decir entonces que esto sí se considera el número. Por eso lo definimos como los x que son mayores o iguales que a. Cuando el corchete, insisto, está hacia afuera, por ejemplo, este que dice menos infinito al b, con el corchete hacia afuera, quiere decir entonces que no se considera el b. Corchete hacia adentro se considera, ¿sí? Entonces tenemos varios tipos de intervalos que se definen. Ahora, es interesante observar lo siguiente. Siempre que aparece este símbolo más infinito o bien menos infinito, hay que entender que estos corresponden a conceptos, no son números, ¿sí? El concepto de algo que no acaba nunca, ¿cierto? Y por eso entonces los corchetes, cuando se enfrentan a ese más infinito o menos infinito, siempre van a estar apuntando hacia afuera, ¿sí? Porque obviamente nunca lo vamos a poder contener al infinito. Espera que me fui muy de... Me arranqué. Eso, ¿no? Eso, profe, no sé si estaré mal, pero yo había escuchado en el colegio que eso se le llama intervalo de ángulo abierto o algo así. Sí, justamente. Cuando De el ángulo cerrado. intervalo contiene el número, uno dice que es cerrado. Este, por ejemplo, y en cambio en el otro dicen abierto. En el primer ejemplo, donde dice, en la primera definición, perdón, cuando dice con el corchete hacia afuera, uno lo lee el intervalo, ¿cierto?, abierto en A, del A al más infinito. O bien, en el segundo ejemplo, uno lee cerrado en el A al más infinito. Los intervalos que contienen al infinito, usualmente uno los llama justamente intervalos infinitos o bien no acotados, ¿sí? En cambio los otros son 4. Yo no sé por qué me aparecen 3 nomás. Ahí está el 4. Oh, yo ya pensé que no lo había puesto. Que yo como soy tan tonta. Los 4 últimos, ¿cierto?, que están entre el A y el B, es muy común llamarlos intervalos acotados, ¿sí? Porque en el fondo es que se pueden encerrar en algo. El concepto de acotado lo vamos a ir comentando, ¿cierto?, sobre todo más adelante en el contexto de funciones. ¿Ya? No. Entonces, dentro de lo que nosotros vamos a hacer, vamos a necesitar algunas definiciones de teoría de conjunto. Como vamos a trabajar solamente con números reales, nuestro universo, ¿cierto?, van a ser los números reales, pero esto se puede aplicar en contextos mucho más amplios, como por ejemplo en los temas de estadística. Ya ahora hemos usado, de hecho, algunos elementos, como por ejemplo este pertenece, ¿cierto? Si yo digo que A es un número del conjunto A, ¿cierto?, usamos este símbolo de pertenencia para explicar eso. También hablamos de que un no pertenece. Estos temas a todos estos es bien particularmente importantes, son importantes no por un tema de ser, diría yo, como tan estricto en el lenguaje, sino que nos permite a nosotros comunicarnos bien, ¿sí? Entonces tengo este no pertenece. Y tengo otro símbolo que se llama el subconjunto, A el subconjunto de B, ¿cierto? O bien está contenido, es otra forma de leerlo. Se refiere justamente a esta relación de un conjunto dentro de otro, ¿sí? Tienen que estar a todo esto completamente dentro del otro para que yo diga que es un subconjunto. Y ¿Qué significa el símbolo de como una C con una línea abajo? fíjate, lee lo que dice antes. A es subconjunto de B o está contenido en B y escribimos este símbolo subconjunto si todos los elementos de A están en B, ¿sí? Que está uno dentro del otro. Ah, Eso es ya. lo que significa. Ya.
Y obviamente que hay veces que eso no siempre va a suceder y entonces decimos que no lo es y con se tacha con una línea. Eso se lee, ¿cierto? No es un subconjunto. Ya. Algo importante que justamente nos va a suceder en el contexto de inecuaciones y que a veces estas inecuaciones no van a tener una solución, ¿sí? Y entonces es importante estar a mano a lo que vamos a llamar el conjunto vacío, ¿sí? Un conjunto vacío se refiere a un conjunto que no tiene elementos. El conjunto vacío, ¿cierto? Es único. Eso es algo obviamente importante. Vamos entonces a continuación a comentar sobre algunas otras definiciones. Yo creo que no creo que alcancemos hoy día a hacer los ejercicios. Lo vamos a tener que hacer el miércoles. Vamos entonces con estas definiciones que mencionaba entonces que son importantes. Vamos a decir entonces que voy a tener, si tengo dos subconjuntos de R, entonces vamos a definir la unión A unión B, que esto se define como todos los números reales que pertenecen a A o que pertenecen a B. ¿Sí? Y ese es un nuevo conjunto, ¿cierto? Esto es una definición, forma un nuevo conjunto que se llama unión. Tengo otra definición que es, que se llama intersección. Y la intersección se define como todos los elementos que están en A. Espérame, voy al chat. Profe, el símbolo, ese símbolo que es como una B corta, se lee O, es un O. ¿Sí? Fíjate, unión, insisto con la idea, significan todos los números en R de los X que pertenecen a A o que pertenecen a B. ¿Sí? Demos un ejemplo con la unión y la intersección, pero fuera de los números reales, sino que algo como cotidiano, ¿no? Como para tratar de entenderlo. Si yo les digo a ustedes, oye, préstame un lápiz tinta o un lápiz pasta, ¿sí? Ya tú puedes decir, ya mira, aquí tengo un lápiz de tinta, aquí tengo un lápiz pasta, ¿te fijas? Tengo distintos tipos de lápices, ¿sí? Porque es O. Entonces puede ser uno o el otro. En cambio, si yo les digo, préstame un lápiz tinta y rojo, ¿sí? Ya ahí no te sirve igual que el lápiz tinta. No me podrías pasar un lápiz tinta morado, por decirte tú. Porque yo estoy pidiendo un lápiz que sea tinta y rojo. Tiene que cumplir las dos condiciones. ¿Sí? Esa es la diferencia, una diferencia, digamos, entre el O y el I. ¿Vamos? Entonces, lo que tiene que quedarnos claro es que cuando digo unión, eso es un O y significa entonces que puede cumplir las dos condiciones. Más, por decirlo de alguna forma, un poco más débil, un poco más relajado. En cambio, cuando digo intersección, estoy diciendo entonces que tiene que cumplir obligatoriamente. Bueno, ¿te quieres subir el brazo o no? Tiene que cumplir obligatoriamente las dos. Y además tenemos otra definición que es importante y que es la diferencia. Nosotros decimos entonces que tengo el conjunto A y B. Y esto es como si los restara, ¿ya? Si yo digo A menos B, quiere decir que tengo todos los X en A y te tienen que cumplir que no pertenecen al B. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, puedo decir un ejemplo en los mismos números reales. Cuando yo digo R menos el 0. ¿Sí? Con eso estoy diciendo entonces que considero todos los números reales menos el 0. Otra definición es lo que se llama el conjunto complemento de A. Y justamente el complemento se define con un supraíndice de una C y se define como R menos A. Quiere decir entonces que de todos los números reales le quito el conjunto A. Ese de quitar puede ser que le quite un número, ¿cierto? O que le quite todo un subconjunto.
Voy a ir al chat. Vale. Ya. Entonces, muchas gracias por mandar un ejemplo. Y les mandó la Emily un ejemplo. Ya, tenemos varias propiedades con respecto a esto. Yo no las voy a comentar. En realidad las propiedades, no creo que las usemos, estas propiedades. Tampoco creo que usemos lo que se llama... tampoco creo que usemos lo que se llaman el álgebra de conjunto, pero me voy a saltar de inmediato a los ejemplos, ¿sí? A la parte donde dice trabajo colaborativo. ¿A qué propiedades se refería, profe Giselle? Sí, es que aquí después dicen propiedades, después de estas definiciones, dice propiedades y dice sean A, B y C, conjuntos de R. Entonces, si A es subconjunto de B, si solo si B complemento, subconjunto de A complemento. Me las voy a saltar porque si bien son propiedades que son verdaderas y que son importantes y qué sé yo, la verdad es que nosotros no las vamos a usar, ¿ya? Las pueden leer ustedes. Mira, si eventualmente llegamos a usarlo en algún ejemplo, lo podemos comentar en ese momento, pero yo estoy casi segura que no las vamos a usar. Después vienen otro tipo de propiedades que también son conocidas con el nombre de álgebra de conjunto, y que tiene, es aquí donde hablamos de, aquí es donde yo planteo identidad, idempotencia y otras propiedades que tampoco, la verdad es que tampoco las vamos a usar. Lo que sí, porque lo que vamos a hacer nosotros y lo que necesitamos de conjunto es bien poquito. Yo igual las quise dejar por un tema de darles a ustedes nociones de esto y que las puedan leer y eventualmente, ¿cierto? Si tienen alguna consulta, lo podemos revisar, pero primero tienen que verlo ustedes. Entonces me voy a saltar a la parte donde dice... me están preguntando aquí que hay mucha simbología que no entiende, pero Felipe, ¿cuál simbología? Porque yo creo que ahora en este momento no... A ver, ¿qué simbología hemos hoy día planteado? Mayor, mayor igual, así es, vamos, menor igual, ¿sí? Eso. ¿Qué otra? Eso El es fundamental. El I y el O, fundamental. Fundamental. Tienen que distinguirlo. Y por eso entonces yo les recomiendo el unión y el intersección. Sí. Eso son cosas fundamentales que hemos planteado ahora y los intervalos. ¿Sí? En realidad sí hemos visto otras cosas. Me da la impresión de que no habíamos hecho nada hoy día, pero sí hemos hecho otras cosas. Ya, vamos entonces a la parte que dice trabajo colaborativo, que hay 2 ejercicios. Vamos a hacer nosotros el primero ahora, al menos empezarlo, y vamos a... el próximo ejercicio lo dejamos para el día miércoles, ya, para empezar con eso el miércoles, pero sería ideal que ustedes ya lo hubieran hecho. Entonces, fíjense lo que dice acá. Y aquí ya aprovechamos también de dar ejemplos de intervalos. Vamos al chat. También conjunto vacío. Sí, oye, hemos visto un montón de cosas. Yo como que la habían... Estaba como en una perspectiva así, hoy día no hicimos nada. Pero sí, hicimos hartas definiciones. Y por eso es importante que ustedes todas estas las tienen que manejar, sí. Las propiedades últimas que comenté recién me las salté porque en realidad no las vamos a usar. Y eventualmente si lo llegamos a usar en algún momento lo podemos comentar en eso, ahí. Ya, entonces fíjense, dice el conjunto A. Entonces en la parte de trabajo colaborativo, el primer ejemplo. A el conjunto que va del menos infinito al 5, cerrado en el 5. ¿Sí? El corchete está hacia adentro, por eso se dice cerrado. El B es el conjunto menos 3, bueno, lo reí al revés, menos 2, 3, que está cerrado en el menos 2 y cerrado en el 3. El conjunto C va del 0 al 4, cerrado en el 0, abierto en el 4. Y el D es el abierto 5 más infinito.
Entonces, me pide aquí determinar A unión B. Mira, algo que me puede servir, voy a ir a... Algo que me puede servir es hacer un dibujo, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una línea recta. Déjame dibujar. Puedo dibujar una línea recta, ¿sí? Y hacer marquitas acá. Mira, lo que no es necesario tanto, diría yo, mantener la escala, pero sí es importante que los números en efecto queden bien ordenados. ¿Ya? Entonces, yo sé que mi conjunto A va del menos infinito al 5. ¿Sí? Yo puedo hacer una marquita, voy a marcar todo lo que son menos 5, del menos infinito al 5, quiere decir entonces que son los menores al 5. E incluye al 5. ¿Sí? También puedo hacer una marquita especial para darle énfasis en que lo incluye. Y después tengo el B que va del menos 2 al 3. ¿Sí? En el menos 2 y en el 3 está cerrado. ¿Sí? Y aquí me dice entonces que quiere que sea los... Me dice que quiere A unión B. A unión B, entonces, en realidad lo que tiene que corresponder es a todos los elementos que están en A o en B. Y eso justamente va a ser del menos infinito al 5. Ese va a ser mi A unión B. Si yo digo, en cambio, A intersección B, ¿cómo va a ser A intersección? Se fijan que, insisto con la idea, la unión, ¿cierto? Tiene que ver con tiene que ver con una condición que es un poco más débil. Son los elementos que pertenecen al A o pertenecen a B. Ahora, no podría poner, por ejemplo, no sé, el 10. ¿Podría estar el 10 en A unión B? No, porque el 10 no pertenece al A ni tampoco al B. Tiene que pertenecer al A o pertenecer al B. El menos 10 sí. El menos 10 sí, justamente. En cambio, vamos con la intersección. Si yo digo A intersección B, me pongo más estricto. Y yo digo que aquí tienen que pertenecer, tiene que ser un I. Entonces los elementos tienen que pertenecer al A y pertenecer al B. A los dos. Y ahí entonces justamente me voy a encontrar con que esto va a ser del menos 2 al 3. Y me va a contener al menos 2 y va a contener al 3. Porque justamente tienen que pertenecer a los dos. ¿Cómo se llamaba eso, profe? Intersección. Intersección. La intersección, ¿cierto? Me habla de A y B. Es más estricto, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ¿se acuerdan que dábamos el ejemplo de los lápices? Yo préstame un lápiz que sea rojo y de tinta, entonces tú ya tienes una cantidad más limitada de lápices. O a lo mejor incluso uno dice, es que no tengo. ¿Sí? Para la siguiente, que es el complemento, es cuando yo digo, perdón, la diferencia, cuando yo digo A menos B. Podría también, fíjate, pensar en dar un ejemplo, y decir, con los lápices, y decir, quiero que me preste un lápiz, cualquiera menos verde. Diga, ahí estoy, de todos tus lápices, préstame cualquiera de tus lápices, de mina, de tinta, de pasta, de lo que sea, pero no verde. Si lo estoy restando, los que son verdes. Sería un ejemplo, ¿cierto?, de diferencia. Fíjate ahora lo que me dice el siguiente. Me dice A menos B. ¿Qué quiere decir A menos B? Quiero decir que quiero pertenecer a intersección. En esos coincido. Justamente en esos coincide. Profe, en la que explicó recién de diferencia, ¿cómo quedaría entonces el intervalo final? Si le resto... Claro. En este caso, ¿cómo voy a escribir A menos B? Si yo digo que tengo un intervalo A que ya va del menos infinito al 5, ¿cómo lo voy a escribir con respecto? Sí, vamos a quedar aquí, son las, pero, ¡oh, chanfle! ¿A qué hora terminamos? ¿9:25?
Hoy me pasé, Sí. perdón. Sí, Perdón. 9:25. Yo no sé por qué pensé que era las 25. 9:35, perdón. Disculpen, chiquillos, vamos a terminar acá. Perdón. No ¿Sabes se qué? preocupe. La No se cosa preocupe, es que está buena todavía la de clase. repente no me enchufo con los nuevos horarios. Interesante. Perdón. No se Voy preocupe, a que tener hay que que poner la una, clase. bueno, voy a tener que poner una alarmita, yo creo, para recordarlo, porque se me fue la onda. Bueno, también tener el teléfono más o menos cerca, porque ya, perdón. Terminamos el miércoles. Cariños a todos, muchos saludos.